En el icónico edificio Woolworth de Nueva York, uno de los rascacielos más antiguos de la ciudad, se rumorea la presencia de un hombre vestido con un sombrero de copa en los ascensores. Nadie sabe quién es ni de dónde viene, pero su presencia es inquietante para quienes tienen la sorpresa de encontrárselo. Únete a Kumu no Kai mientras desentrañamos este enigma de los elevadores eternos. El hombre del sombrero de copa en el edificio Woolworth, el enigma de los elevadores eternos. En el corazón de la ciudad de Nueva York, donde los rascacielos se alzan hacia el cielo como monumentos de acero y cristal, se encuentra el antiguo edificio Woolworth. Con su imponente presencia y su arquitectura majestuosa, este edificio es una joya de la ciudad que ha visto pasar generaciones de neoyorquinos y visitantes. Pero detrás de su fachada monumental y su historia rica en detalles se oculta una leyenda que ha inquietado a quienes la conocen, la historia del hombre del sombrero de copa. El edificio Woolworth, también conocido como el Woolworth Building, es un rascacielos icónico que se eleva en el Bajo Manhattan. Fue inaugurado en 1913 y en su momento fue el edificio más alto del mundo, una proeza arquitectónica que dejó a todos boquiabiertos. Pero, como en muchas leyendas, la belleza y la grandeza de este lugar es solo el telón de fondo de una historia mucho más intrigante y aterradora. La leyenda del hombre del sombrero de copa se ha transmitido de generación en generación en Nueva York, pasando de boca en boca como una historia que solo unos pocos afortunados conocen. La historia comienza en los años 20, una época de gran prosperidad pero también de secretos oscuros. En ese entonces, el edificio Woolworth era un epicentro de actividad social y comercial. Oficinas, tiendas, restaurantes y lujosos apartamentos se alineaban en sus pisos y la vida cotidiana fluía como un reloj bien aceitado. Sin embargo, eso cambió en una noche oscura y tormentosa que se grabaría en la historia del edificio para siempre. Cuenta la leyenda que, en una noche de tormenta, un hombre misterioso entró en el edificio. Vestía un traje elegante y llevaba un sombrero de copa negro, lo que encajaba perfectamente con la moda de la época. Nadie en el edificio lo reconoció, lo cual era extraño, ya que en ese momento, todos los residentes y trabajadores del Woolworth se conocían entre sí. El hombre del sombrero de copa subió al ascensor y apretó el botón para un piso que nadie parecía recordar. La leyenda dice que el ascensor se detuvo en un piso que no estaba en el panel de control, un piso que nadie había visto jamás. Las luces parpadeaban y la electricidad chisporroteaba mientras el ascensor se elevaba a través de la oscuridad. Cuando finalmente las puertas se abrieron, el hombre del sombrero de copa salió y desapareció en los oscuros pasillos del piso desconocido. La historia de este extraño encuentro se corrió como la pólvora, y pronto, más personas afirmaron haber visto al misterioso hombre en el sombrero de copa. Se decía que aparecía en los ascensores en las noches de tormenta, como si fuera una entidad vinculada a la meteorología. Los encuentros eran siempre fugaces y perturbadores. El hombre del sombrero de copa miraba fijamente a quienes se cruzaban en su camino, sin decir una palabra, antes de desvanecerse en la oscuridad. Con el tiempo, surgieron teorías y leyendas urbanas sobre quién podría ser este hombre enigmático. Algunos decían que era un espíritu atormentado que buscaba respuestas o venganza, mientras que otros sostenían que era un ser sobrenatural que había encontrado un portal en el edificio Woolworth para viajar entre dimensiones. El misterio del hombre del sombrero de copa se convirtió en una obsesión para algunos, y se llevaron a cabo investigaciones para tratar de descubrir la verdad detrás de la leyenda. Se exploraron los archivos del edificio, se interrogó a personas mayores que habían vivido en el Woolworth durante décadas y se revisaron los planos arquitectónicos en busca de pistas. Sin embargo,
Ninguna de estas investigaciones arrojó respuestas definitivas y la leyenda del hombre del sombrero de copa persistió como un enigma sin resolver. Con el tiempo, el hombre del sombrero de copa se convirtió en una figura legendaria en el edificio Woolworth, una especie de guardián o espectro que acechaba en las sombras. Los habitantes del edificio comenzaron a tener miedo de subir a los ascensores en las noches de tormenta, temiendo encontrarse cara a cara con el enigmático hombre. Algunos aseguraban haber escuchado susurros y risas siniestras en los pasillos vacíos. Pero lo que quizás sea más inquietante de todo es que, a lo largo de las décadas, las descripciones del hombre del sombrero de copa se mantuvieron consistentes. Todos los testigos afirmaban que llevaba el mismo traje elegante y el sombrero de copa negro. Su mirada era penetrante y fría, como si pudiera leer los pensamientos de aquellos a quienes observaba. La leyenda del hombre del sombrero de copa tomó un giro aún más oscuro cuando comenzaron a circular historias sobre personas que habían desaparecido después de encontrarse con él. Aunque estas historias eran en su mayoría rumores y leyendas urbanas, contribuyeron a aumentar la sensación de terror que rodeaba al misterioso hombre. Algunos incluso afirmaban que aquellos que desaparecían se convertían en parte de su séquito, condenados a vagar eternamente junto a él en el piso desconocido del edificio Woolworth. Con el tiempo, la leyenda del hombre del sombrero de copa se convirtió en una especie de rito de iniciación para los valientes que se aventuraban en el edificio. Los jóvenes intrépidos desafiaban a la suerte, subiendo a los ascensores en las noches de tormenta, esperando encontrarse con el enigmático hombre. Algunos afirmaban haber tenido encuentros escalofriantes, mientras que otros salían ilesos pero con una sensación de inquietud que nunca los abandonaba. A medida que pasaron los años, la leyenda del hombre del sombrero de copa se mantuvo viva en la memoria de Nueva York, una historia que se contaba en susurros en las noches oscuras y tormentosas. El edificio Woolworth continuó siendo un lugar de belleza y grandeza, pero siempre acechado por la sombra de lo desconocido. Hoy en día, el edificio Woolworth sigue siendo un hito emblemático de Nueva York, y la leyenda del hombre del sombrero de copa persiste como parte integral de su historia. Los valientes visitantes aún se aventuran a subir a los ascensores en las noches de tormenta, esperando un encuentro con el enigmático hombre en el sombrero de copa. La sensación de intriga y terror que rodea al edificio sigue viva, una parte inextricable de su identidad. La historia del hombre del sombrero de copa es un recordatorio de que, en medio de la grandeza y la belleza de la vida urbana, siempre existe un rincón de misterio y oscuridad. Es un llamado a la curiosidad y al coraje, a enfrentar lo desconocido con valentía, incluso cuando lo que nos aguarda es un enigma que desafía la explicación. El edificio Woolworth de Nueva York, con su legado de belleza y misterio, se mantiene como un faro de lo inexplicable, una invitación a explorar los límites de lo que sabemos y a abrazar la incertidumbre. La leyenda del hombre del sombrero de copa seguirá siendo un enigma, una historia que perdurará en la imaginación de quienes se aventuren a adentrarse en sus misteriosos pasillos y a desafiar la tormenta en busca de respuestas que quizás nunca lleguen. En última instancia, el edificio Woolworth y su hombre del sombrero de copa son un recordatorio de que, en medio de la civilización y la modernidad, siempre habrá espacio para lo inexplicable y lo tenebroso, una sombra que nunca se desvanecerá por completo. No te pierdas esta intrigante historia en Akumu no Kai. Suscríbete para mantenernos al tanto de los misterios más escalofriantes, comparte tus pensamientos en los comentarios y comparte esta historia con otros amantes de lo paranormal.